Un saludo cordial con todos. Sean bienvenidos a este espacio digital donde abordaremos un tema muy importante que ha causado una problemática elevada en nuestro país, Ecuador: la violencia intrafamiliar y la violencia de género en nuestro país. Bienvenidos. Para esto, pues, contamos con la presencia de nuestra compañera Jessica Cristina Torres y Alison Zambrano. Buenas tardes, compañeras, con todos. Es un gusto poder tocar este tema muy importante. Gracias por la invitación. Igualmente les agradezco por permitirme compartir sobre este tema que es muy importante en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues para comenzar con este tema importante y problemática dentro de nuestro país, vamos a empezar con la contextualización del problema, la violencia intrafamiliar. Adelante, Cristina. La violencia intrafamiliar es estructural, en el contexto ecuatoriano e impacta las dinámicas familiares en todo el espectro. De enero a noviembre del 2024, el número de emergencias por violencia doméstica ascendió a un total de 81.117. Entre ellas hubo lesiones físicas a mujeres en el 87% de los casos, pero hombres y los niños también son víctimas. Según las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial muestran que entre el 10% y el 20% de hombres experimentan violencia doméstica. Sin embargo, son mucho menos propensos que las mujeres a reportar tales abusos debido a la estigmatización, el miedo y la falta de servicio de apoyo. Muchísimas gracias, Cristina. Alison, ¿qué nos tienes que decir? En cuanto a los niños, los datos son alarmantes. Según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018, el maltrato físico ha afectado al 51% de los niños de 12 a 59 meses y el maltrato psicológico alcanzó el 31.5% en menores de 12 meses. Esto demuestra que la violencia no se limita a la violencia de género contra las mujeres, sino que compromete la integridad y el desarrollo de todos los miembros del hogar. Muchísimas gracias, Alison. Como podemos ver, pues dentro de la violencia en los hogares ecuatorianos, no solo es a las mujeres, a pesar de que es el porcentaje más elevado en la violencia contra las mujeres, también se da violencia contra el género masculino y en los niños. Entonces, para esto vamos a pasar al punto factores y causas. ¿Cuáles son esos factores y causas de esta violencia, no? Los factores y causas de la violencia intrafamiliar son múltiples e interconectados, ¿no? Puede ser por desigualdad de género, pobreza, desempleo, consumo de alcohol y drogas, así como la falta de educación en relaciones saludables, ¿no? Entonces es muy importante conocer estos datos y vamos pues a acotar con Cristina, por favor. Bueno, es un hecho que cuando hablamos de violencia, los hombres también enfrentan desafíos particulares para poder hablar. Hay mucha fuerte presión social, eh, les exige encajar en un molde de masculinidad, lo que impide mostrar su vulnerabilidad o pedir ayuda, ¿no? A esto se suma la invisibilidad de ciertas formas de abuso, especialmente la violencia psicológica, que a menudo se minimiza o no se reconoce socialmente. El resultado es un círculo de silencio profundo. Muchos hombres no denuncian porque tienen un miedo real a las represalias, a que duden de su palabra o en muchos casos a perder la custodia de sus hijos. Por desgracia, la falta de apoyo institucional adecuado solo agrava ese dolor, ¿no? Haciendo que el daño se perpetúe en soledad. Necesitamos romper ese silencio y crear espacios donde su dolor sea visto, creído y atendido. Muchísimas gracias, Cristina, eh, por tu aporte. Vamos a ver el impacto demográfico y de salud. ¿Qué nos tienen que decir, por favor? Adelante.
La violencia impacta la salud física y emocional de todos los miembros de la familia. Las cifras muestran patrones diferenciados según el género, edad y etnia. Mujeres afroecuatorianas presentan la mayor ini- incidencia de violencia a lo largo de su vida, el 71,8%, pero los hombres y los niños también sufren las consecuencias, afectando su desarrollo, su autoestima y su capacidad de relacionarse en sociedad. Muchísimas gracias, Alison. Bueno, pues para pasar al siguiente punto importante, que es el porcentaje más elevado, la violencia de género, en el caso pues del género femenino en nuestro Ecuador y abordando también el tema de los femicidios, ¿no? Vamos a analizar una imagen y quiero que por favor a conciencia aporten qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, analicemos esta imagen em, independientemente dónde se haya publicado, ¿no? No vamos a topar este tema donde se haya publicado porque lamentablemente el marketing ha hecho también que se reproduzca esta desigualdad en el género, ¿no? Vamos a observar, mi querida Cristina, por favor, comencemos contigo. Sí, yo lo que yo veo es un- se llamaría discriminación, ¿no? A la niña, porque le pone con C de cocinera. Lógico, es porque están promocionando su juguete de cocina. Pero ¿por qué no puede ser con C de cocinero? Y estar el niño ahí y la niña acá de campeona en puesto el casco y muchas cosas, porque hemos probado que las mujeres podemos, podemos hacer muchas cosas, no igual, porque en fuerza no nos igualamos. O sea, sí hay cosas que somos un poco diferentes a los varones, pero que sí también podemos, hay cosas que podemos hacer nosotras también, y no solo estar, como quien dice, criando hijos o metidas en la cocina. Excelente es tu argumento, Cristina. Tu argumento personal es válido. Mi querida Alison, ¿qué opinas sobre esta imagen expuesta? La verdad, en mi opinión, para mí es indignante ver una imagen así, que un local comercial haya publicado esto, ya que tan viceversa pueden ser, reitero la respuesta de la compañera, porque el hombre es capaz de poder cocinar o de obtener ese juguete y tanto la mujer es capaz de poder lograr eh, algún triunfo. Entonces, creo que no debería ser así. Vuelvo y repito, todos lo podemos lograr y no tendrían que desde un marketing ya y empezar a mostrar esas imágenes porque eso ya es una desigualdad, se podría decir, ¿no? Porque todos somos capaces. Eso, gracias. Muchísimas gracias, mi Ali. Excelentes sus argumentos. Pues sí, como pudimos observar, lamentablemente esto indigna, ¿no? Que se reproduzca este tipo de desigualdad. ¿Ustedes creen que esto es violencia también? Sí, indirecta, pero sí. Claro. Es una violencia que sutilmente está en las conciencias de la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante reflexionar acerca de esto para poder pasar al siguiente tema. La violencia de género. La violencia a las mujeres, que es el porcentaje más alto, como habíamos dicho, de violencias en el Ecuador, ¿no? Y para esto, pues, Cristina, ayúdanos con tu argumento. Claro que sí. Entre enero y noviembre del 2024, el EQ 911 registró 81.117 emergencias por violencia intrafamiliar, de las cuales el 87% correspondieron a agresiones contra mujeres. Esto refleja la magnitud del problema y la urgencia de políticas de prevención y atención. Muchísimas gracias, Cristina. Alison, ¿qué nos tienes que decir?
Los feminicidios en Ecuador han alcanzado cifras alarmantes. Entre enero y agosto del 2025 de este año presente, se reportaron 510 mujeres asesinadas, algo que es muy impactante, la verdad. Es una cifra récord en la historia del país. Esto evidencia la letalidad extrema de la violencia de género y la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias. Como pudimos ver, pues la violencia de género es una problemática estructural, ¿no? Que afecta de manera significativa a mujeres y a niñas, generando consecuencias graves para su integridad física, emocional y social. No solo es de golpes, sino violencia psicológica, violencia eh, en la parte social también, ¿no? Como podemos ver en la imagen que ahorita acabamos de compartir, el mal llamado piropo, que incomoda de algún modo, pues, a muchas de nuestras eh, mujeres en el país. ¿Qué opinan acerca de esta imagen, queridas compañeras? En mi opinión, eh, voy a hablar a mi manera, disculpe. Creo que es algo absurdo, por decirlo, ver que primero le golpea y está todo, ahí en la imagen vemos que está golpeada en el ojo y está morado y tiene el descaro, por decirlo así, de venirle y besar, como que si nada pasó. Excelente. Entonces, no. Y hay otro problema que a veces las mujeres nos callamos todo eso. Y no debería ser así, y es hora que alcemos la voz. Eso. Muy bien, excelente, excelente tu participación, mi querida Ali, tu reflexión desde lo profundo como mujer, que tú das tu opinión en esta imagen, ¿no? En la reflexión de esta imagen. Mi Cris querida, ¿qué opinas sobre esta imagen? Bueno, es el típico, como se llama, el narcisista, ¿no? Que te golpea y después cree que por una disculpa va a borrar, pero se borrará el moretón quizá de la imagen, ¿no? Del que tiene la chica, pero las palabras no, las palabras se quedan para siempre. O sea, eso por más que uno se vaya a terapias y muchas cosas, no se borran, no se borran porque son daños muy, muy profundos. Y eso es lo que yo veo en esa imagen, ¿no? Muchísimas gracias, mi Cris. Así es, hablamos desde lo profundo, ¿no? Creo que nosotros aquí, sufrido violencia de género, ya sea en la calle, ya sea dentro de la familia, ustedes también, tengo entendido, personas cercanas también, familias que han, mujeres, mamá, tías, primas que han sufrido violencia de género, ¿no? Entonces es muy importante la concientización en esta área, ¿no? Vamos a pasar a los factores y causas de la violencia de género, ¿sí? ¿Qué causas, qué factores contribuyen a la violencia? Tomando en cuenta temas, normas sociales, la subordinación femenina, la pobreza, el desempleo y todas estas problemáticas, la falta de educación y sensibilidad también en relación a la igualdad, a la equidad en esta área del género, ¿no? Por favor, Alison. Esos factores no solo aumentan la probabilidad de violencia, sino que también perpetúan el desequilibrio de poder en las relaciones, obligando a muchas mujeres a permanecer en situaciones de riesgo por dependencia económica o miedo de represalias. Muchísimas gracias, Alison. Mi Cris. Bueno, además hay diferencias según la etnia y el territorio, ¿no? Las mujeres afroecuatorianas presentan la mayor incidencia en violencia a lo largo de su vida, que son aproximadamente el 71.8%, seguidas por mujeres mestizas,
que ellas conforman el 65.1%. Y de ahí vienen las mujeres indígenas, que son el 64%. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues es importante también conocer el impacto y las consecuencias que puede causar esta violencia de género. No solo es una consecuencia, eh, digamos, en la salud, en la salud psicológica, no solo eso, sino pueden ser consecuencias graves como es los femicidios, como ha incrementado las muertes violentas por género en nuestro país. Adelante, Alison, por favor, con el impacto y las consecuencias. Los feminicidios, perdón, también generan un profundo impacto social, miedo, inseguridad y trauma colectivo en las comunidades. Las estadísticas muestran que la violencia de género sigue siendo un problema de salud pública y de derechos humanos. Muchísimas gracias, Alison. Sí, ya vamos a pasar en unos minutos pues al tema de los femicidios, no sin antes es importante recalcar pues los porcentajes de tipos de violencia, porque existen varios tipos de violencia, como pudimos darnos cuenta y conocer, y mediante cifras pues tenemos la violencia en el Ecuador a nivel nacional, la violencia psicológica, que es la más elevada, ¿no? En porcentaje, el 56.9%, seguido pues por la violencia física, que es el 35.4%, violencia sexual, 32.7%, violencia económica y patrimonial, 16.4%. Sabemos muy bien que esto de la violencia sexual ha ido incrementando dentro de incluso de las instituciones educativas a niñas, y es un tema muy alarmante, de mucha urgencia, porque no podemos permitir este tipo de tanto acoso como el acto de violencia, ¿no? Sexual a nuestras niñas y niños también, ¿no? Pero bueno, pues también, como podemos ver, no solo es el tema físico, sino psicológico, sexual, económico y patrimonial, que es muy importante. Dentro de los hogares hay mucha violencia económica y patrimonial, como podemos ver, el 16.4%. Entonces, con estos datos voy a pasar a hablar sobre el tema de los feminicidios, ¿sí? Esto es bastante alarmante porque en Ecuador los femicidios y la violencia de género continúan siendo un problema crítico. Entre 2014 y 2024 se registraron al menos 757 víctimas de femicidio, con aumentos notables en los últimos años. Entonces es bastante alarmante cómo ha aumentado estos casos, ¿no?, de muertes. Y para pasar pues a continuación con el siguiente punto, vamos a reflexionar sobre algunos casos que en nuestro Ecuador han marcado un precedente a la reflexión. Dos casos que personalmente a mí me impactaron, no solo porque se trata de figuras públicas, sino por la forma que se dio estos femicidios. Uno de ellos, pues recordarán ustedes, compañeras, el caso de la cantante Edith Bermeo, conocida como Sharon. Pues sabemos que fue desvivida en manos pues de su conviviente. En un inicio se habló de un accidente de tránsito, sin embargo se hicieron las indagaciones pertinentes, las investigaciones. Como resultado pues se dio que fue desvivida por su cónyuge. Ya había llevado varios años de violencia intrafamiliar, tenía boletas de auxilio incluso, pero permanecía ahí con él, hasta que terminó en un desenlace fatal, que fue muy conocida esta situación en el 2015. Otro caso que también fue controversial por el modo que se dio, y como fue el caso de la abogada María Belén Bernal,
que también fue desvivida en manos de su cónyuge, pero tenía una particularidad, compañeras. No sé si vieron esta noticia que estremeció pues al Ecuador. El cónyuge era un agente de seguridad, policía, y pues en un inicio ella desapareció, la buscaron y resulta que la encontraron cerca de una escuela de policía aquí en Quito. O sea, imagínense la gravedad del asunto. Resulta que hacen las investigaciones y fue asesinada dentro de la escuela de policía. ¿Cómo sucedió? ¿Quiénes más estuvieron involucrados? Es un tema bastante curioso y alarmante de ponernos nosotros a reflexionar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Nuestros agentes que deben cuidar la integridad de las mujeres, la integridad de los ciudadanos, tienen este tipo de actos. Ellos pues fueron apresados, tanto el cónyuge de Sharon como el cónyuge de María Belén Bernal. Entonces, ¿qué se puede pensar, no? ¿Que tienen algo que acotar, compañeras? ¿Alguna situación? Ustedes, tal vez sabemos que todas nosotros hemos sufrido pues violencia de género. Si tal vez tienen algo que acotar, alguna reflexión sobre estos casos que acabo de nombrar. ¿Se les hace familiar? ¿En qué terminó fatalmente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué dejaron, permitieron ellas llegar hasta morir? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Claro, yo en mi opinión pienso que, hablando sobre la parte de la abogada, no he sabido la verdad, pero en caso de Sharon, no se puede profundizar un tema que uno no lo vivió, ¿no? Solamente ella puede saber pudo haber sabido a profundidad qué era lo que le pasaba en sí, pero a veces creo que las mujeres callan por miedo a que diga la gente, porque ya ella era vista públicamente porque era una artista. Entonces, una puede haber sido esa, otra por su hija, que comúnmente dicen las personas, no, es que por mis hijos me callo, por mis hijos me aguanto, algo que no está bien, porque vuelvo a repetir, como dije antes, ya es hora de hablar, y es hora de alzar la voz. A la primera coger y salirnos, ¿ya? Porque no está bien. Voy a decir algo que no sé si, vuelvo a repetir, no sé si es un dicho o algo que suelen decir, que el hombre que pega una vez, pega una y mil veces. La persona que es, no deja de ser. Entonces, hay que alzar la voz. A la primera, huir de ahí, porque eso no es sano. Excelente. Muchísimas gracias por tu reflexión, Alison. Así es, ¿no? Lamentablemente es un dicho, el dicho que tú acabas de decir, lamentablemente se vuelve una reproducción, ¿no?, que hemos vivido en nuestra sociedad, en nuestro país. No debería ser así. Podemos cambiar esto, podemos cambiar esta mentalidad. Sin embargo, acoto tu opinión, Alice. Es importante que la mujer a la primera hable, denuncie, salga de allí. No esperemos a que pase estos desenlaces fatales como estas figuras públicas pues esperaron y ya no están aquí con nosotros. Como podemos ver en la tabla de porcentajes, los factores por lo cual las mujeres no se alejan de los victimarios es el 48.4% la dependencia emocional. Que sí, es que yo le quiero, es que él me quiere, no importa, ya va a cambiar. Y el 53.80% la dependencia económica y temor por los hijos, como mencionaba Alison. Entonces es muy importante conocer esto. Bueno, pues, mi querida Cris, vamos. Sí, claro que sí. Dígame. Vamos a pasar al tema de las estrategias y propuestas de intervención. ¿Qué propuestas crees tú que pueden ser factibles? Ya ha habido muchas propuestas dentro de este tema importante. Sin embargo, no han dado un resultado óptimo. ¿Qué podrías tú aportar desde tu perspectiva
dentro de estos métodos de intervención para erradicar esta problemática? Como estrategia, diría yo, educar desde el respeto y la empatía. Programas en escuelas y comunidades desde niñas, o sea, donde niños, niñas, adolescentes aprendan sobre la igualdad y resolución pacífica de conflictos mediante juegos, dinámicas y relatos, ¿no? Otra estrategia sería espacios de diálogo familiar, centros de mediación en los barrios, que esto sí hace mucha falta, para que las familias puedan hablar sobre sus problemas de manera segura, guiados siempre por profesionales capacitados. También líneas de apoyo inclusivas y cercanas, ¿no? Plataformas digitales y líneas telefónicas donde mujeres puedan expresar su situación en confidencialidad, recibir orientación y conocer sus derechos. Muchísimas gracias, mi Cris. Alison, ¿qué podrías tú implementar en estas aportaciones para poder erradicar esta problemática en el Ecuador? Claro, creo que sería algo muy importante crear talleres preventivos para las familias donde se realicen actividades que ayuden a padres, madres e hijos a manejar emociones, estrés y frustraciones, fomentando la cooperación y el entendimiento mutuo. También sería bueno transformar la masculinidad desde la conciencia, donde se generen talleres para hombres donde puedan cuestionar estereotipos dañinos y aprender a construir relaciones afectivas sanas. También, por otro lado, sería bueno las campañas de concienciación con rostro humano, historias reales de superación que muestren que pedir ayuda es un acto de valentía en sí y que la comunidad pueda proteger a todos sus miembros. Eso. Muchísimas gracias, mis queridas compañeras. Gracias por sus aportes. Para finalizar, vamos a tomar en cuenta esta frase: ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Esto dentro de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Vamos a concientizar mediante el respeto en base a una cultura de paz dentro de los hogares, empezando por los niños, que son el futuro, educándole a los niños para que ellos crezcan de una manera donde se implemente el respeto, donde haya la igualdad en los géneros y saber que los dos son capaces de hacer absolutamente todo lo que se propongan, tanto niñas como niños. Entender esto desde el hogar para que así sean adultos en conciencia sobre este tema, en conciencia sobre el valor de amar de verdad, de respetar de verdad, y así hacer pues de este país y del mundo entero una sociedad ejemplar, una sociedad de bien en busca del buen vivir. Con esto pues vamos a despedirnos, entendiendo pues que la violencia de género, los femicidios y la violencia intrafamiliar contribuyen desafíos sociales profundos que exigen una respuesta conjunta y comprometida de toda la sociedad. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Gracias, Alison, por este aporte enriquecedor. Esperemos que de esta manera pues mejore esta problemática en nuestro Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias también, compañeras, gustosas de tocar el tema. Igualmente, muchas gracias por permitirnos compartir un tema muy importante. Gracias.